Mateo capítulo 5 y verso 10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Aprovecho a leer el verso 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de vosotros falsamente por causa de mí. Verso 12, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. ¿Cómo es la recompensa? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ya todas estas semanas, mis amados hermanos, hemos estado enfocando en cada una de estas bienaventuranzas en esa línea de traer sanidad a nuestro ser, de ver que todavía hay hábitos que hay que dejar, que hay que romper. Y la bienaventuranza dice que vamos a ser dichosos cuando seamos perseguidos por causa de la justicia. En otras palabras, por causa de hacer la voluntad de Dios, sea dichoso si usted está teniendo algún tipo de problema. Si usted por hacer la voluntad de Dios tiene alguna dificultad, siéntase dichoso. Usted está haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto más que todo va enfocado a que hay situaciones que vienen a nuestra vida, hay situaciones que acontecen, que a veces uno no comprende del todo por qué la voluntad de Dios viene así, de esa forma o es así, ¿verdad? Porque pues uno se ha imaginado, uno piensa, uno cree pues que todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser bonito, suave, favorable. Pero hoy el hermano Almonte cuando oraba decía, hay momentos de que uno está bien, pero también hay momentos que uno está abajo. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Y enfatizaba su oración en esa situación. Y a veces es difícil comprender que uno pueda estar pasando una situación difícil a causa de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque pues imagínese, resulta que hay un problema serio, pero es la voluntad de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando acá? Y entonces en ese enfoque, en esa línea, la bienaventuranza de hoy es: si está teniendo algún problema por causa de hacer la voluntad de Dios, siéntase dichoso porque el reino de Dios le pertenece. O sea, la recompensa es grande, ¿no? ¿Verdad? Y viene a mi mente ahorita el pasaje en el Evangelio de Juan y capítulo 9, aquel hombre que dice la Biblia que era ciego de nacimiento. Evangelio de Juan y capítulo 9 se me vino ahora a la mente mientras empezaba esta introducción. Se me vino este pasaje porque es interesante, que dice que en el verso 1 del Evangelio de Juan y capítulo 9 dice que a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Dice el verso 2, sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Verso 3, Jesús responde: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Pero se me vino a la mente este pasaje porque pues es fácil achacarle a algunas otras situaciones el por qué uno esté pasando así, ¿verdad? Los discípulos rápido dijeron: para que él haya nacido así, ¿pecó él o sus padres? Más de alguno pecó, más de alguno hizo algo mal, más de alguno metió la pata, más de alguno provocó para que él haya nacido así. Como quien dice, esta consecuencia fue por algo malo. Eso es lo que normalmente uno saca a colación, ¿no? No, está así porque anda en pecado. Está así porque él tiene esto. Pero resulta que en este caso en particular, en este pasaje de Jesús, cuando lo ve, él dice: no pecó ni él ni sus papás. Dios se va a glorificar en él.
Dios se va a glorificar. Entonces, déjeme decirle algo. Si por alguna razón usted puede estar pasando una crisis o una persecución en algún momento, déjeme decirle algo también a usted. Dios se va a glorificar. Dios se puede glorificar. Dios puede hacer algo extraordinario. Déjeme repetir el verso 3. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciere evidente en su vida. O sea, la obra de Dios se tenía que evidenciar en él. Entonces resulta que vino a la tierra ese hombre ya con una etiqueta. Resulta que cuando ese hombre nació ya traía una asignación. Resulta que cuando este hombre nació ya traía sobre de él un propósito específico. Nació ciego, sin duda alguna. Se preguntaron todo el tiempo qué pasó, por qué nació así. Imagínese un niño que tenga ese impedimento, o imagínese un niño que, ¿verdad?, que causaría, no sé, nostalgia, causaría tristeza, porque tal vez los demás jugando, los demás aprendiendo, y él no. Y sobre de él había una etiqueta: tranquilos, Dios va a hacer evidente su obra en él. Dios va a hacer evidente su obra en él. Gloria sea el nombre de Dios. Pero entonces regresemos un poquito antes a lo que yo mencionaba. Dichoso aquel que tiene un problema, una crisis, una persecución, una situación adversa, por causa de hacer la voluntad de Dios. Entonces yo saco como conclusión que estaba así por voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si se iba a hacer evidente la obra de Dios en él, solo había que esperar el tiempo, solo había que esperar el momento. El asunto es saber esperar ese momento. El asunto es saber, durante ese lapso de tiempo donde no se evidencia todavía nada, saber manejar la situación. Porque cualquier cosa puede pasar. Cualquier persona se puede incluso hasta quitar la vida de estar en esa situación. Cualquier persona puede pensar otra cosa. Entonces yo creo que el asunto aquí es saber esperar y tener consciente que va a haber un tiempo en que Dios va a hacer evidente su obra. Y como él mismo dijo, mientras es de día, tengo que hacer las obras que se encomendaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al Padre? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces, cuando Jesús nos enseñó a hacer la oración de hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, también nos estamos atreviendo a decirle al Señor: lo que tú tengas allá, hazlo aquí. Lo que sea que tú tengas para acá, que se implante acá, que se establezca acá. Lo que interesa hacer es la voluntad de Dios. Pero déjeme ser sincero con usted: hacer la voluntad de Dios a veces es bien complicado. Es bien complicado. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Entonces, bajo esa introducción, quisiera seguir enfocando esto en el sentido de que sabemos ahora que estamos dentro del plan de Dios, que estamos bajo su voluntad, que hemos aceptado su señorío, ahora que hemos aceptado que Él sea el Señor de nuestra vida. Por eso usted confesó a Él como Señor y Salvador. O sea, es el Señor. O sea, un Señor es el que nos va a decir por dónde, cuándo, con quién. Él es el Señor y Él es nuestro Señor. Es nuestro Salvador, pero todos estuvimos dispuestos a que se haga la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces lea conmigo, por ejemplo, lo que dice el profeta Jonás en su oración. Y en el capítulo 2, verso 7 del libro del profeta Jonás, él dice algo interesante en su oración. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Esta oración la hace Jonás ya en el vientre del pez. Esta oración ya la hace él cuando él mismo dice: yo bajé hasta la tierra de los muertos. Yo no sé si a usted le ha pasado.
Pero a mí sí, a mí me gusta ser sincero con usted, me gusta sincerarme. Cuando hay una crisis, un problema, ahí apagás la televisión, dejas de ver Enamorándonos y a orar, pues. Ay, sí, ahí apagaste Netflix y porque el problema, la situación, la crisis. Pero viéndolo desde este punto de vista, que si por hacer la voluntad de Dios estamos en un problema, lo que hay que esperar es la respuesta de Dios. Yo creo que usted lo sabe, ¿verdad? En los chinitos, los asiáticos, los japoneses, ellos en su diccionario no aparece la palabra crisis. Ellos no tienen en su vocabulario esa palabra. En lugar de esa palabra, todos los won chinos, en lugar de tener en su vocabulario la palabra crisis, ¿sabe cuál tienen? Oportunidad. O sea, ellos no le llaman crisis. Por ejemplo, problemas financieros, ¿cómo le llamamos nosotros? Crisis económica, ¿verdad? Hay problemas financieros, hay una situación difícil en las finanzas, ¿cómo le llamamos nosotros? Crisis económica. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas ahí en la relación, hay problemas ahí de unidad, ¿cómo le llamamos? Crisis matrimonial. Nosotros le anteponemos a cada situación regularmente la palabra crisis, ¿verdad? Ellos no tienen esa palabra, hermano. Benditos chinos no tienen esa palabra. Ellos le llaman oportunidad. Entonces, cuando hay un problema financiero, dicen oportunidad financiera, porque se tienen que reinventar a ver qué hacen, tienen que ver cómo salen, pero hay una oportunidad para cambiar esa situación. Entonces a mí me pareció muy interesante que esos chinitos bandidos que todos se parecen, esos le llaman a la crisis oportunidad. Entonces mire lo que dice Jonás: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto? Es que ahora tenemos otra herramienta más. Cuando usted ve a una persona en angustia, en crisis, en problema, cuando la ve atravesando por un momento difícil, recuérdele esto y dígale: mire, ¿no será que esto será un buen motivo para que usted se acerque a Dios, lo reconozca como Señor y Salvador, cambie su vida, enderezca sus pasos y usted tenga una oportunidad nueva en su vida para enmendar los errores, para empezar de nuevo y hacerlo otra vez como Dios manda? Esta es la finalidad, hermano, de estar estudiando esto, de que obviamente muchas de estas cosas nosotros las hemos oído durante muchos años, pero ahora tenerlas como herramientas para que cuando una persona venga y saber de que las personas que vienen aquí se vienen acercando a Dios, es porque muchas veces tienen un problemón, es porque tienen una situación difícil. Muchas veces cuando una persona viene a la iglesia es porque ya no aguanta, es porque ya necesita una salida, es porque necesita una respuesta, es porque necesita una palabra, necesita hacer algo. Y eso es ahí donde yo le digo, ahí es donde a veces le insisto: hermano, uno no sabe cómo viene la gente, no sabe cómo vienen las personas. A veces que ellos no van a tener fuerzas ni siquiera de levantar las manos, ellos no van a tener ni siquiera la experiencia ya de cantar y de demostrar regocijo. No, ellos lo que traen es una carga tan pesada que lo único que necesitan es que les ayudemos a llevar esa carga y que les digamos: en Cristo hay una respuesta, en Cristo hay una salida, en Cristo hay salvación. Entonces,
yo visualizo, amado hermano, que cuando vemos que gente viene a nuestra congregación, a las congregaciones, que de repente llega sola, usted ve, tal vez se sienta ahí solo hasta atrás y no dice nada, puede que traiga una persecución y que sea la puerta, que sea la llave, que sea el motivo para que tenga un encuentro con el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que dijo Jonás, en pocas palabras: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Entonces, Pablo tenía otra manera de decirlo. El apóstol Pablo decía: el Señor se glorifica cuando yo soy débil. Entre más débil soy, Él se glorifica más. Él tenía otra manera de decirlo. Él no se gloriaba en sus cualidades, se gloriaba en sus debilidades. Lea conmigo, segunda carta de Corintios y capítulo 12. Segunda carta de los Corintios y capítulo 12. Verso 9. Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona. ¿En dónde? ¿En dónde? En la debilidad. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Salmo 119, 71. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Pero mientras uno está siendo afligido, lo que menos piensa a veces es en los decretos. Entonces, en esta proyección que le estamos dando a las bienaventuranzas, mi amado hermano, tenemos que aprender a hacer uso también de las situaciones que a nosotros nos hicieron llegar a Cristo, para que nos sirva y poder comprender y ayudar a otros. Entonces, los dichosos que sufrieron persecución a causa de la voluntad de Dios no tienen por qué desaprovechar eso. O sea, no lo desaprovechemos. Al contrario, ahora que ya estamos en el camino del Señor, ahora que ya estamos en el reino, ahora que ya estamos caminando bajo la voluntad de Él, digámosle: Señor, por algo yo tuve que pasar eso, así que mejor, Señor, ayúdeme a entender cómo lo voy a aplicar, dónde lo voy a aplicar, en dónde con quién lo voy a aplicar, porque yo tengo que sacarle provecho a esto que pasó, yo tengo que sacarle provecho a esta situación, tengo que ayudar a alguien que está pasando por eso. Entonces, hermano, lo que usted pasó, lo que usted vivió, no tiene ningún despropósito. Ahí es donde se cumple Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas te ayudan a bien. Todo. Entonces, mire cómo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, lo que estábamos leyendo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Déjeme repetirle eso. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. O sea, él estaba diciendo, en otras palabras: Señor, gustosamente yo me voy a orgullecer, digámoslo así, en todas mis debilidades. O sea, voy a proclamar mis debilidades, mis dificultades, porque ya sé que ahí es donde tú te perfeccionas en tu poder. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Como quien dice, ¿verdad, hermano? Aquel que
que no expresa o no reconoce de alguna manera las cosas que ha atravesado, es más difícil que el poder de Cristo permanezca sobre de él. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo: por eso me regocijo en debilidades. Miren lo que se regocijaba él: me regocijo en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ese es el enfoque de esto, que nuestras debilidades, todo lo que pasamos, lo que atravesamos, puedan servir. ¿Usted ha oído los testimonios de la gente? ¿Cómo edifica un testimonio? Un testimonio es muy edificante. ¿Pero qué? Esto desnudó su corazón. Dijo: miren, me equivoqué, hice esto, hice lo otro, ¿no? Pero me hizo reaccionar y venir a Cristo. Eso, ahora me disfruto el estar en Cristo Jesús por todo lo que atravesé. Entonces, todo lo que usted vivió, todo lo que pasó o lo que pueda pasar, ahora es una oportunidad que Dios puede estar permitiendo para poder utilizarlo en otro que necesita ayuda, en otro que necesita. Por eso hay que poder comprender a las personas, hermano. Por eso hay que entender a las personas. Por eso es que antes la bienaventuranza primera es: dichosos los mansos, dichosos los pacificadores, dichosos los humildes, dichosos los de corazón limpio. ¿Ya vio el proceso? ¿Vio el proceso? Y entonces ahora termina diciendo el Señor: regocíjense, su recompensa va a ser grande, su recompensa va a ser... O sea, bendito sea el nombre de Dios, porque todo esto trae recompensa, hermano. Todo esto trae recompensa. Entonces, terminemos como dice el apóstol Pablo: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones. Misma palabra que utiliza en la bienaventuranza cuando dice bienaventurados son si son perseguidos a causa de la justicia. El mismo término, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién era más fuerte a ojos de los humanos, David o Goliat? A ojos de los humanos, ¿quién era más fuerte? ¿Quién era más grande, David o Goliat? Era más grande, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién llevaba las de perder, David o Goliat? Hasta el rey Saúl le dijo: no, él te va a matar, le dijo. No vayas, le dijo, él te va a matar. Porque él llevaba las de perder. Él estaba en completa diferencia. El hombre ese medía casi 3 metros. Y David, joven, eso sí, hermoso como yo. Mi esposa dijo que sí. David, jovencito, pequeño, no llenaba cualidades como las de Goliat de tan grande. En cierta manera, iba en desventaja, ¿no? Porque aparte de Goliat, de toda su armadura que llevaba y todo, adelante de él iba un escudero, imagínense eso. Un hombre que con escudo lo iba defendiendo. Entonces, ¿quién iba en desventaja? David, ¿no? David iba en desventaja. Completamente en desventaja. ¿Y cómo es que Dios viene y lo manda en desventaja para poder decir: esta batalla es del Señor? Esta batalla es del Señor.
Ahí es donde se cumple lo que el Señor Jesús dijo. He aquí, yo los envío como ovejas. ¿En medio de qué? ¿Quién es más peligroso, una oveja o un lobo? ¿Quién lleva las de ganar entre una oveja y un lobo? ¿Quién? El lobo. Entonces, ¿por qué el Señor nos dijo, aquí los envío como ovejas en medio de lobos? Nos está mandando en desventaja. Nos está mandando en desventaja, porque nosotros somos las ovejas. Pero aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero ahí es donde se cumple eso. Porque entre más débil soy, Él se hace más fuerte en mí. Se hace más fuerte. Oh, si nos hubiera dicho al revés, ustedes son los lobos, el enemigo las ovejitas. Si siendo los débiles me la llevo de pavo real, ¿se imagina que nos hubiera dado esa? Y Dios mío, no cupiera yo por esa puerta. Me la tendrían que hacer más ancha porque inflado vendría. Entonces Dios dice, te voy a mandar en desventaja, porque el que se va a glorificar soy yo. Diga el débil, fuerte soy. Y mire, y a veces la vida nos va a recordar de dónde nos sacaron. Por aquello que se recuerda, aquella enseñanza de cuando a Pablo lo mordió la serpiente. Se va a hinchar, decía. Se va a hinchar, decía. Cuando lo mordió la serpiente, después del naufragio, la serpiente lo agarró, ¿verdad? Y todos decían, se va a hinchar, se va a hinchar. Cuando uno viene de un naufragio, ¿qué te vas a andar hinchándose? Venís de un naufragio, casi te morís. Entonces cuando vieron que no se hinchó, ¡oh! Dijeron, dioses han venido. ¿Qué dioses, ni qué 8 cuartos? Vengo de un naufragio y en mi aflicción me acordé del Señor. ¿Qué me voy a andar hinchando? ¿Qué me voy a andar hinchando? Si vengo de un naufragio. Solo aquel que viene de un naufragio, solo aquel que viene de peligrar su vida, sabe que el Señor es el único que recibe honor y gloria y alabanza. ¿Cuántos le pueden dar alabanza al Rey? ¿Cuántos le pueden dar gloria al Señor? ¿Cuántos pueden exaltar su nombre? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos pueden exaltarlo, alabarlo, glorificarlo? ¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor por cada una de las cosas que han pasado? ¿Cuántos podemos agradecerle al Señor por lo que nos ha permitido atravesar? Más bien me gloriaré en debilidades, en escaseces. Gracias por haber estado con nosotros en nuestra transmisión en línea. De verdad, deseamos con todo nuestro corazón que haya sido de mucha bendición y que la palabra del Señor haya cumplido el propósito por el cual ha sido enviada. Así te invitamos una vez más a que le des compartir, que le des like a este video y que por sobre todas las cosas sigas siendo de bendición a otros, como suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Síguenos y así podemos juntos llegar a más vidas. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.